Bienvenido a la clase número 3, Educación para un mejor empleo. Entienda el mercado laboral. Principio de fundamento para esta semana, ejerza fe en Jesucristo. Temas de la clase, principios y técnicas y hábitos de capacitación. 1. Sepa cuántos ingresos necesita para llegar a ser autosuficiente. 2. Entienda su realidad laboral. 3. Sepa con quién debe hablar. 4. Actualice su plan de autosuficiencia. Ofrezca en su hogar una oración para comenzar y a continuación cantaremos un himno.
Analicemos mi fundamento esta semana. Ejercer fe en Jesucristo. Meditar. ¿Cómo influye mi fe en Jesucristo en mi autosuficiencia? Analizar. ¿Por qué la verdadera fe siempre lleva a la acción? ¿Por qué es necesaria la fe para que Dios nos ayude temporal y espiritualmente? Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Revisen en Mateo 6:30. La acción es el ejercicio de la fe. Los hijos de Israel llevan el arca del convenio. Llegan al río Jordán. La promesa es que lo cruzarán sobre tierra seca. Cuando se divide el agua, cuando sus pies se mojan, ellos entran en el río, actúan y llega el poder. Las aguas se dividen. A menudo creemos lo siguiente: bueno, voy a tener este entendimiento perfecto y luego lo voy a hacer. Yo sugeriría que tenemos suficiente para empezar. Tenemos una idea de la dirección correcta. La fe es un principio, el principio de acción y de poder. La fe verdadera se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a la acción. Mi fundamento. En esta clase corresponde ejercer fe en Jesucristo. El camino hacia la autosuficiencia es un sendero de fe. La primera presidencia y el quórum de los 12 nos invitan a hacer que el aumento de nuestra fe en el Padre Celestial y su Hijo sea una prioridad en nuestra vida. Paso 1. Lean las prioridades proféticas que aparecen en el recuadro que aparecerá en breve. Paso 2. Analicen cómo el hecho de santificar fielmente el día de reposo, tomar la Santa Cena y leer el libro de Mormón les ayudará a volverse más autosuficientes. Leamos la siguiente cita de Discurso sobre la Fe. No dependen de la fe de tus esfuerzos, de cualquier tipo que sean. Al igual que recibimos por la fe todas las bendiciones temporales que recibimos, también recibimos por la fe todas las bendiciones espirituales que recibimos. Pero la fe no es únicamente un principio de acción, sino también de poder. Analicemos el recuadro de las prioridades y promesas proféticas. Imaginen el alcance de esta afirmación. Se promete la plenitud de la tierra a quienes santifiquen el día de reposo. La espiritualidad no se estanca, ni tampoco lo hacen los convenios sacramentales. Los convenios no solo aportan compromisos, sino también poder espiritual. Doy testimonio que el libro de Mormón puede convertirse en un Urim y un Tumim en su vida. Comprométase. Comprométase a realizar las siguientes tareas durante la semana. Marque la casilla al completar cada tarea. Demuestre su fe este domingo santificando el día de reposo y participando con reverencia de la Santa Cena. Lea el libro Mormón a diario, lea los pasajes de las Escrituras de la página 21, escoja uno y compártalo con sus familiares o amigos.
Informe acerca de sus compromisos de la semana anterior. Recordemos cuáles eran los compromisos. A. Practicar y compartir el principio de mi fundamento de la semana anterior. B. Trabajar en mi plan de autosuficiencia evaluando las opciones laborales de mi región. C. Aprender un seguimiento de mis gastos diarios. D. Ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo. Paso 1. Evaluar con su compañero de acción. Dedique unos minutos a evaluar sus esfuerzos para mantener sus compromisos esta semana. Utilice la tabla "Cómo evaluar mis esfuerzos", que aparece al principio de este cuaderno de ejercicios. Comparta su evaluación con su compañero y analice con él o con ella la pregunta siguiente. ¿Qué desafíos tuvo para mantener sus compromisos esta semana? Entonces, él o ella pondrá una inicial donde se indique. Esta es la tabla que está al principio del libro. Como nota, si tiene dudas cómo trabajar la tabla de evaluación, consulte el video de la clase número 2. Paso 2. Informar al grupo. Después de evaluar sus esfuerzos, informen sus resultados en los comentarios del video. Informe su puntaje, cuántos rojos, verdes y amarillos obtuvieron, solamente el número, sin entrar en detalles. Paso 3. Compartir sus experiencias. Ahora compartan en los comentarios del video en YouTube lo que aprendieron al esforzarse por guardar sus compromisos durante la semana. Analice y responda. ¿Qué experiencias tuvo al practicar y compartir el principio de mi fundamento? ¿Qué aprendió al estudiar las opciones laborales? ¿Qué aprendió al hacer un seguimiento de sus gastos? ¿En qué manera le ayuda al trabajar con un compañero de acción? Paso 4. Elige un compañero de acción del grupo para la próxima semana. Si desea mantener el compañero de acción de la semana pasada, debido a la contingencia del momento, puede hacerlo. Dedique unos minutos ahora a conocer a su compañero de acción, si es que lo cambió. Ambos preséntense y analicen cómo se comunicarán durante la semana. Tiempo para aprender. Número 1. Sepa cuántos ingresos necesita para llegar a ser autosuficiente. La semana pasada, usted comenzó a estudiar posibles opciones laborales. Hoy profundizará más en esas posibilidades laborales y avanzará para tomar una decisión sobre el trabajo que desea conseguir. Para ayudarle en ese proceso, aprenderá sobre los siguientes puntos. 1. Sepa cuántos ingresos necesita para llegar a ser autosuficiente. 2. Entienda su realidad laboral. 3. Sepa con quién debe hablar. 4. Actualice su plan de autosuficiencia. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28. Para llegar a ser autosuficiente, necesita un empleo con un sueldo suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia. Lleva varias semanas haciendo un seguimiento de sus gastos para hacerse una idea de sus gastos actuales. El paso siguiente consiste en calcular cuántos más ingresos necesita para ser autosuficiente. El trabajo que elija debería proporcionarle esos ingresos. Paso 1. En esta tabla indique sus cálculos de lo que gasta. Puede indicarlo por semana, mes o año. Si no está seguro, indique su mejor estimación. La pregunta es, ¿cuánto gasto en la actualidad? ¿Por semana, por mes, por año? Paso 2. Calcule cuánto dinero necesitaría para ganar para ser autosuficiente. Debería ser suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia, tanto ahora como en el futuro. Anote esa cantidad en la tabla siguiente.
Y la pregunta es, ¿cuánto necesito para ser autosuficiente? Y lo mismo, cada semana, cada mes, cada año. Tema número 2. Entienda su realidad laboral. La semana pasada usted seleccionó 3 tipos de trabajos que le interesan y se comprometió a averiguar más sobre ellos durante la semana. A continuación profundizaremos en algunas realidades importantes con respecto a los trabajos para ayudarle a reducir sus opciones y posteriormente escoger un plan de capacitación. Realidad número 1. Los empleadores pagan bien por algunos trabajos y muy poco por otros. Entienda lo que valoran los empleadores. Muchas personas tienen capacidad para trabajar en un restaurante de comida rápida, así que el sueldo es bajo. Muy pocas personas tienen capacidad para realizar cirugía de corazón, así que el sueldo es alto. Veamos el caso de Arlene. Conozca a Arlene, de 44 años. Ella trabajaba a medio tiempo como enfermera cuando sufrió una lesión grave de espalda al mover a un paciente. Con un hijo en la misión y 2 hijos, todo implicaba gastos por cubrir. A Arlene y a su esposo les preocupaba tener dinero suficiente. Arlene desea volver a trabajar en el campo de la atención médica, pero debe hacerlo de una forma que no le requiera tanto esfuerzo físico. Está interesada en la codificación médica, en ser asistente de un consultorio médico o en otros trabajos de administración médica. Ahora tiene que averiguar cuánto se paga por esos trabajos y lo que necesitaría para cambiar a ese tipo de profesión. Al considerar qué trabajo debe buscar, ella averigua que para ganar al menos lo mismo que ganaba como enfermera, debería optar por la administración médica, ya que las otras 2 opciones no tienen sueldos tan altos. Actividad. Paso número 1. Por sí solo o con su compañero de acción, calcule el dinero que ganaría en cada uno de los 3 puestos que le interesan y compruebe si le bastaría para ser autosuficiente. Primera columna puesto, segunda columna sueldo y la tercera columna es si eso es suficiente o no. Paso 2. Compruebe esas cantidades durante la semana hablando con personas que trabajen en ese campo o haciendo otra investigación. Realidad número 2. No hay demanda de algunos trabajos en su región. Algunos trabajos están desapareciendo y es posible que no tengan futuro en su región. La tecnología reemplaza algunos trabajos y ahora algunos de ellos se realizan principalmente en otros países. Conozca a Rachel, de 48 años. Está divorciada y tiene una hija casada y 2 hijos adolescentes que todavía viven en casa. Hace muchos años, Rachel cursó 2 semestres en la universidad, pero nunca terminó sus estudios. Ha realizado diversos trabajos y actualmente trabaja en un supermercado. Es más o menos activa en la iglesia, pero con frecuencia tiene que trabajar los domingos. Rachel siempre ha tenido dificultades para hacer alcanzar el dinero, pero es una trabajadora incansable. Rachel quiere obtener un título académico para conseguir un empleo mejor que le permita mantener a su familia y ser más activa en la iglesia. Uno de los trabajos que los que Rachel estaba interesada era la reparación de pequeños aparatos electrónicos. Sin embargo, al evaluar esa opción, no consiguió encontrar a nadie que trabajara en ese campo, porque apenas hay necesidad de ese trabajo en su región. Eliminó ese empleo de su lista de opciones y se concentró en otros trabajos y capacitaciones. Conozca a Juan, de 33 años. Está casado y tiene 3 niños pequeños. Trabaja en el sector de la construcción durante el día y como cocinero por la noche. Quiere conseguir un empleo mejor para reemplazar los 2 que tiene ahora y quiere sostener mejor a su familia. Vive cerca de un gran puerto marino industrial. Juan se está planteando ser soldador. Después de investigar un poco, averigua que hay muchos puestos de trabajo para soldadores y que podría ser una buena opción para él. Empezará a estudiar las opciones de capacitación, sabiendo que podrían llevarle a conseguir un buen empleo como soldador.
Actividad. Paso 1. En los comentarios del video compartan los trabajos que les interesan y pregunten al grupo, ¿creen que hay demanda de esos trabajos en nuestra región? Paso 2. Esta semana compruebe la demanda existente de los trabajos que le interesan, hablando con personas o investigando. Elimine los trabajos que no tengan demanda. Realidad número 3. Quizás tenga que dar muchos pasos para conseguir el trabajo que quiere. Algunos trabajos requieren mucha capacitación y mucho tiempo para permitirle acceder a un puesto. Algunas capacitaciones son costosas y quizás no estén disponibles en su región. También hay muchos trabajos que, además de capacitación, requieren experiencia. Deseará saber qué pasos podrían ser necesarios para conseguir los trabajos que le interesen. Conozca a Yuko, de 36 años. Trabajó varios años como empleada de limpieza de un hotel. No ganaba mucho dinero. Pensaba que le gustaría trabajar como gerente general de un hotel, pero era algo que le parecía imposible. Decidió empezar a avanzar sabiendo que no era algo que ocurriría todo de una vez. Siguió estos pasos a lo largo de 10 años. Se esforzó mucho en su trabajo de limpieza y resolvió problemas tomando la iniciativa. Cuando se abrió una vacante de supervisor de turno, ella consiguió ese puesto. Empezó a estudiar y obtuvo un título en administración hotelera mientras seguía trabajando como supervisora de turno. Consiguió un puesto de gerente de recepción. Después de realizar un trabajo excelente durante 3 años como gerente de recepción, logró su meta de convertirse en gerente general de un hotel. Actividad. Enumere los pasos que quizás tenga que seguir para llegar a donde quiere ir. Incluye la capacitación y la experiencia que necesitaría. Indique los puestos que a usted le gustaría tener en el futuro y las capacitaciones que serían necesarias. Eso incluye carreras técnicas, capacitaciones, carreras profesionales en universidades, etc. Realidad 4. El trabajo es trabajo. No disfrutará de todo lo que conlleva su empleo. Entienda la naturaleza del trabajo. Algunas personas esperan que llegue el trabajo perfecto, un trabajo que creen que podrán desempeñar sin dificultades. Por ejemplo, Stefano rechazó varias oportunidades laborales porque no las consideraba dignas de él, cuando debería haberlas aceptado. La gente que tiene éxito va avanzando y aceptando trabajos, sabiendo que habrá cosas que les gusten y cosas que no. Cuando hable con otras personas durante esta semana sobre sus posibles trabajos, asegúrese de preguntarles qué les gusta y qué no les gusta de su trabajo. Alcanzando la meta. Por fin alcanzó el camión la persona. El esfuerzo lleva al éxito. Número 3. Sepa con quién debe hablar. Durante esta semana, reduzca su lista de 3 trabajos a 1. Luego estudie las opciones de capacitación y estudios que le ayudarán a permitirse acceder a ese empleo. La mejor forma de obtener más información sobre esos trabajos y reducir las opciones consiste en hablar con personas que ocupen esos puestos y formularles preguntas que usted tenga al respecto. Para la actividad, paso 1. Anote los nombres de 3 personas con quienes podría hablar esta semana para obtener más información sobre los trabajos que le interesen. Puede tratarse de personas que su grupo sugirió la semana anterior, personas que ya conoce y personas nuevas. Registre en su cuaderno y registre en el libro. Paso 2. Forme una pareja con su compañero de acción e imagine que va a reunirse con alguien de su lista. Turnándose, háganse el uno al otro 2 de las preguntas siguientes. ¿Qué le gusta de su trabajo? ¿Qué tipo de capacitación o estudios se requiere para hacer lo que usted hace? ¿Qué tipo de experiencia le resultaría útil a alguien interesado en ese trabajo? ¿Cuáles son los ingresos habituales en ese campo? ¿Qué tipo de cosas no le gustan de su trabajo?
¿Cuánta demanda de trabajo hay en ese campo? ¿Con qué otras personas me recomienda que hable? ¿Qué consejos tendría para alguien como yo? Analice. ¿De qué manera le ayudará a reducir sus opciones de trabajo el hablar con otras personas? Tema 4. Actualice su plan de autosuficiencia. Actualice su plan de autosuficiencia a continuación. Durante esta semana, esfuércese por completar la parte más reciente de la selección del trabajo que quiere y por qué. Complete mi meta de autosuficiencia del capítulo 1. Si necesita borrar lo que ya escribió para escribir nuevos trabajos, hágalo. Todo relacionado con nuevos trabajos. Su plan laboral, lo mismo con los trabajos que te han seleccionado. Revisen. El trabajo que he elegido para mi mes es, y ustedes coloquen el trabajo que eligieron. Debido a la información siguiente obtenida de empleadores y otras personas sobre la realidad laboral de mi región, agregue información que usted obtuvo. Analice. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido en la reunión de grupo de hoy? Medite. En forma individual piense en lo que aprendió el día de hoy y considere lo que el Señor desea que usted haga. Lea el pasaje de las Escrituras o la cita siguiente y escriba las respuestas a las preguntas. La profesión que escojan debe ser una que desafíe su intelecto y que potencie al máximo sus talentos y habilidades. Por último, debe ser un campo que les aporte suficiente remuneración para mantener adecuadamente a su cónyuge y a sus hijos. Presidente Thomas S. Monson. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que aprendí el día de hoy? ¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy? Comprométase. Lea en voz alta cada uno de los compromisos a su compañero de acción. Haga la promesa de cumplir con sus compromisos y firme abajo. Mis compromisos. Letra A. Practicaré y compartiré el principio del fundamento de esta semana. Letra B. Trabajaré en mi plan de autosuficiencia confirmando que el empleo elegido es adecuado para mí y se ajusta a la realidad local. Letra C. Haré un seguimiento de mis gastos diarios. Letra D. Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.